Hola, hola. Como parte de las aulas abiertas de la Facultad de Artes ASAP, estamos haciendo una jornada de conversatorios que está súper interesante. Y quiero dejarles a continuación el video de la charla que tuvimos con el maestro Fernando Franco, un maestro con una experiencia increíble, social, política, humana, en el campo de la educación. Una persona que ha vivido toda la etapa de revoluciones también desde los 60, 70, en fin todo ese bagaje también que tiene que ver con el devenir que nos ha llevado al momento actual en el que estamos en esta situación social y política en Latinoamérica, pero fundamentalmente en Colombia. No se pierdan esta charla a continuación. Muchísimas gracias y muy recomendada. Un conocimiento que agradecemos de corazón, unos aportes impresionantes para reflexionar, para pensar, para cuestionarnos y para seguir indagando y bueno, mirar en qué estamos de acuerdo y en qué no, y entrar al debate necesario que requiere este momento. Cubana llegó a jugar un papel importante en el marco de las luchas revolucionarias y guerrilleras en América Latina, en una competencia complicada en términos políticos e ideológicos con el Partido Comunista y las guerrillas de las FARC, que para el año 66 pues ya llevaban 2 años de existencia como movimiento ya revolucionario y con una suerte de identificación política con la ideología prevaleciente en esos momentos en la Unión Soviética. Paralelo con ellos también, aunque un par de años más tarde, hacia el año 68, aparece en Colombia el Ejército Popular de Liberación como el brazo armado del Partido Comunista Marxista-Leninista de tendencia maoísta o china. Entonces era las FARC prosoviética, el ELN, digamos, de corte nacionalista y de teoría de la liberación y castrista, y el EPL con la ideología maoísta y del planteamiento chino antirrevisionista que se llamaba en ese entonces frente a la Unión Soviética. Y todo esto ocurre en el marco de un hecho histórico que cambió, digámoslo así, el discurso político no solo de los sectores trabajadores, sino de las clases medias, de los sectores estudiantiles del mundo entero, que fue la revolución del 68 en Francia. Los más viejos, yo no sé si habrá alguien más viejo que yo en esta reunión, pero sí fuimos partícipes de ese momento revolucionario e histórico de la Revolución de Francia, que coincidió con la guerra del Vietnam, ya en los finales, los últimos estertores de la guerra del Vietnam y de la derrota norteamericana en esa guerra y la vergonzosa salida de los Estados Unidos del territorio de Vietnam y el glorioso triunfo del viejo Ho Chi Minh y sus huestes guerrilleras en defensa de su territorio, en defensa de su nación y en defensa de su revolución. Pero también fue el decenio ese de los 60, en donde surgieron los grandes movimientos de liberación, de la liberación contra la discriminación racial y la exclusión social de las sociedades negras en los Estados Unidos y de los inmigrantes asiáticos y latinoamericanos. Todo ello coincidió con el auge, lo que yo llamaría en su momento la veneración de todos los revolucionarios del mundo en torno a la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana marcó el camino. Fue Fidel Castro, sus huestes y su planteamiento ideológico, independientemente de su relación con la Unión Soviética, fue la Revolución Cubana la que marcó el camino para los movimientos insurreccionales y revolucionarios en América Latina, y no solo en América Latina, sino en el mundo entero, como fue el caso de muchos países africanos. Quiero leer apenas unas cuantas frases de lo que fueron los referentes de la Revolución de Mayo del 68 en Francia, para que
ustedes, queridos profesores, queridos estudiantes, vean las identidades tan maravillosas que hay del 68 a lo que estamos viviendo hoy en Colombia, para que nos llenemos de ilusión, para que nos llenemos de esperanza. Simplemente las leo y cada quien, pues, las procesa como bien le parezca. La frase más famosa del 68, prohibido prohibir. Prohibido prohibir. Otra, sed realistas, exigid lo imposible. Otra, desabrochen el cerebro tan a menudo como la bragueta. Otra, la imaginación al poder. La imaginación al poder. Ojo a los artistas, ojo al arte, ojo, porque el arte, desde el punto de vista revolucionario, es el elemento estético, creativo, ensoñador de la revolución. Y André Breton decía, la imaginación no es un don, sino el objeto de conquista por excelencia. Otra muy importante que tiene que ver con la lucha de clases. Nuestra esperanza solo puede venir de los sin esperanza. Y otra muy académica, que es nuestro mundo, el mundo de la academia, queridos amigos. Esta es muy bella, dice, gracias a los exámenes y a los profesores, el arribismo comienza a los 6 años. Gracias a los exámenes y a los profesores, el arribismo comienza a los 6 años. Una muy actual. Un solo fin de semana no revolucionario es infinitamente más sangriento que un mes completo de revolución permanente. Qué sabia esa máxima de la revolución del 68. Y otra muy académica, pero no se van a tomar tan a pecho los estudiantes, porque pobrecitos nosotros los profesores. En los exámenes, queridos estudiantes, respondan con preguntas. En los exámenes, respondan con preguntas. Tamaño desafío en este momento de la famosa revolución del conocimiento. Y la más bella de todas, que la dejé de última, la más bella de todas. La poesía está en la calle. La poesía está en la calle. Decir que un país como Colombia es un Estado nacional no es correcto. Colombia es un país de naciones. Colombia es un país de naciones. En Colombia existen aproximadamente 50 sociedades indígenas con aproximadamente 50 lenguas vivas. Cuando un conglomerado social tiene una lengua viva, tiene una organización social y cultural propias, pero además son dueños de un territorio, están ancladas en un territorio, esa sociedad en particular forma una nación, independientemente del número de miembros que tenga esa nación, es una nación. Por eso las constituciones de países como Bolivia y Ecuador son claras cuando dice la República Plurinacional de Bolivia. Nosotros deberíamos ser la República Plurinacional de Colombia. El mayor activo cultural, el mayor activo estético, ojo, el mayor activo estético que Colombia tiene es su diversidad
étnica, la diversidad de naciones que la habitan. ¿Quién de nosotros no ha ido en algún momento de su vida reciente, los que vivimos en Bogotá, a una feria artesanal en Corferias un fin de año? Quítenle lo comercial al evento, quítenle lo comercial, déjenle solo lo creativo, déjenle lo artístico, déjenle solamente esa profunda relación que hay entre la materialidad representada en los objetos y la espiritualidad representada en la creatividad artística de las diversas sociedades que habitan nuestro país, y se darán cuenta de en qué hermosa y magnífica sociedad vivimos nosotros. Pero desde el otro campo, recuerden ustedes cuando las marchas indígenas, cuando ese fantástico despliegue de poder y de sabiduría de las mingas indígenas retaron el régimen hegemónico de Álvaro Uribe, la respuesta de ese gobierno siempre era los indios, porque así les decía, los indios son los mayores terratenientes del país. No vengan aquí a pedirme tierra ni a pedirle prensa al gobierno, que son los mayores terratenientes, en una actitud de desprecio, de minusvaloración de semejantes sociedades. Yo quería comenzar esta conversación con ustedes rindiéndole un homenaje a las sociedades indígenas. Ustedes dirán, no, pues que ese como vivió media vida, pues ha metido en el Amazonas con los indios, sí, pero es que para uno saber lo que vale Colombia como un país multicultural, plurinacional, sí señor, hay que estar metido donde ellos viven, para uno darse cuenta de quiénes son y qué representan, y lo que nos pueden enseñar a nosotros, que somos monoculturales. Nosotros somos unos mestizos monoculturales porque solo nos enseñaron una sola línea de pensamiento, el cristianismo retrógrado y la política excluyente y absolutista del capitalismo en todas sus expresiones, y no la posibilidad de convivir, de compartir con las otras expresiones culturales y de ensoñación de los pueblos aborígenes. Todo ello, esa multiculturalidad relacionada con un elemento que tiene en vilo al planeta Tierra en estos momentos, que es el tema ambiental, que es el cambio climático, que son los derechos de la naturaleza. En la República Plurinacional de Bolivia y de Ecuador hay un capítulo de la Constitución Nacional que dice los derechos de la naturaleza, los derechos de la naturaleza, los cuales violamos de manera sistemática, porque el capitalismo aplica la fórmula que para ellos es absoluta. Recurso que no se explota no existe. Esa es la lógica del capitalismo. Recurso que no se explota no existe. Entonces hay que acabar con todo lo que haya. Al día de hoy se estima que el planeta Tierra ha consumido el 50% de sus recursos naturales a la fecha. O sea que solo le queda el 50%, y ese 50% lo ha consumido en no más de 300 o 400 años desde la llamada revolución industrial, que fue el cambio de la fuerza bruta a la máquina de vapor y después a la electricidad. Pero que si ese 50% de los recursos que ya nos tiramos hubieran sido equitativamente distribuidos entre todos los terrícolas, hombre, qué bueno, nos tocó de a pan a cada uno, ¿no es cierto? En términos democráticos y justos, pero no. Ustedes saben que menos de 2.000 personas naturales y personas jurídicas, menos de 2.000, hoy en día acaparan el 90% de la riqueza monetarizada del planeta. Y después dicen que por qué bloquean las vías,
que por qué la gente protesta, que por qué no dejan que el país siga su curso, entre comillas, de manera pacífica. Porque es que el hambre no da espera, la exclusión social no da espera, que es lo que estamos viviendo en Colombia en estos momentos. Entonces, esa relación entre las sociedades primigenias nuestras, la naturaleza, el medio ambiente, la defensa de los recursos naturales, es un elemento fundamental. Y aquí va una crítica a la academia. El ambientalismo ha estado de moda desde hace unos 50 años. El ambiente. Ojo que el calentamiento global, ojo con el deterioro de los recursos naturales, que no saquen tanto petróleo, que ojo con la explotación perversa del oro y de los recursos del subsuelo. ¿Y en qué se ha convertido? El ambientalismo se ha convertido para muchos en una forma de ganarse la vida, o de hacer política desde el escritorio o desde el laboratorio. No, señor. El tema y la suerte de la naturaleza y del medio ambiente tiene que ser uno de los capítulos de la agenda política. Óigase bien, el tema de los recursos naturales no es un problema de los ambientalistas, es un problema de la política. Y es un problema de la lucha de clases, en la que todos nos tenemos que sentir comprometidos y trabajar de manera militante, no académica ni retórica, para lograr que se reconozcan finalmente esos derechos de la naturaleza. Pero para que los derechos de la naturaleza prevalezcan, es necesario cortarle el chorro a los derechos a rajatabla o a la explotación a rajatabla de los recursos naturales por parte del capital financiero y de la burguesía mundial. ¿Y eso qué implica? Eso implica la insubordinación, perdonen la expresión, la emberracada de manera colectiva como movimiento político de la sociedad planetaria. Es lo que viene planteando. Si hace 40 años planteábamos la lucha revolucionaria guerrillera, siguiendo el glorioso ejemplo de la Revolución Cubana, hoy en día hay que recoger planteamientos como este gran sociólogo portugués, Boavista, se me olvida el apellido, pero ustedes todos lo conocen, que está muy de moda, cuando él dice: hay que reunir todas las fuerzas democráticas del mundo en contra del capitalismo salvaje, porque todas las fuerzas democráticas, todos los pueblos subyugados del mundo, somos el 98% de la población mundial. ¿Y cómo nos vamos a dejar que un 2% que controla el aparato político, el aparato económico y el aparato represivo de los estados nos sigan subyugando? Somos nosotros. Es el turno, es el momento de las reivindicaciones sociales. Yo no sé si todavía con el tema de la lucha armada, no creo, pero sí con el tema del poder de las masas. Boaventura de Sousa, te dicen ahí. Boaventura de Sousa, sí, señor. Las sociedades actuales y los países están también como sometidos a una suerte de división en clases. El primer punto es que todas las sociedades planetarias están divididas en clases. Los que tienen el poder económico, político y militar, y los que no lo tienen, pero que o son asalariados, o son desempleados, o son agentes informales de la economía. Y que nos explica que, como lo planteaba en los elementos fundacionales básicos del marxismo, todo el motor de la historia contemporánea está definido alrededor de la lucha de clases. Como resultado de una sociedad dividida en clases, nuestra sociedad no está dividida en clases, incluso con expresiones perversas, como por ejemplo la división de una sociedad ya no solo en clases, sino en el caso colombiano y de muchos países, la división en estratos sociales. Háganle bolas.
la división de la sociedad en estratos sociales. Estrato cero, ¿cómo me parece un estrato cero? O sea, es como una suerte de... Hay un micrófono abierto y no... Sí, por favor, cerrar el micrófono. Voy a buscar quién lo tiene abierto para, si no, cerrarlo yo. Carmen Julia. Carmen Por Julia, favor, maestro. Carmen Julia, gracias. Bueno, fíjense ustedes, una sociedad como la colombiana dividida en estratos sociales, un estrato cero. ¿Se pueden imaginar un estrato cero? Mejor dicho, los vaciados entre los vaciados, un estrato cero, ¿no? Y de ahí para arriba hasta el estrato 6, ¿no? ¿Y cuántos colombianos pertenecen a uno u otro estrato? En donde la mayoría de los colombianos, recuerden ustedes las cifras del DANE de hace unos días, 42% de los colombianos están en condiciones de pobreza y el 15% de los colombianos están en pobreza extrema, rebasaron hace tiempo la línea de la pobreza. Entonces, la sociedad planetaria sigue dividida en clases sociales. Y ese periodo histórico de América Latina, que ya muchos de ustedes, sobre todo a nivel de los profesores, lo recordarán. Lo que se llamó el crecimiento del capitalismo en un solo país, que fue la época de la sustitución de importaciones, el planteamiento de la CEPAL de que había que promover la industria nacional, etcétera, etcétera, el proteccionismo aduanero y arancelario, etcétera. Todo esto fue transformado con la famosa revolución de la señora Thatcher en Inglaterra, cuando se planteó que no, el mismo planteamiento de Friedman en Estados Unidos y de otros que decían hay que dejar que todo se mueva libremente de acuerdo con las leyes del mercado. Párele bolas, las leyes del mercado, la libre oferta y la libre demanda. Nada de Estado. El estado de bienestar hay que cambiarlo por el Estado que apoya las libres reglas de la oferta y la demanda, y es cuando aparece el neoliberalismo, que es el que estamos viviendo ahora. La industria nacional desaparece, desaparecen las fuentes internas de empleo, y la sociedad planetaria comienza a competir de manera salvaje por los recursos, por la apropiación de los recursos del planeta, pero y un enriquecimiento, una acumulación de la plusvalía por parte de los poderosos a partir del pago mínimo de salarios en la medida de lo posible. Es cuando aparecen las zonas francas, cuando aparecen las maquilas en las fronteras de los países, cuando aparecen los salarios de $2 por día para poder llenar la faltriquera de los más poderosos. Y es lo que domina hoy el mundo. Entonces los países como Colombia, como los demás países subdesarrollados del mundo, nos convertimos nuevamente ¿en qué? En exportadores de materias primas. Pero no exportadores de materias primas para beneficio de esa llamada burguesía nacional ni de los empresarios nacionales, sino con una explotación directa y para beneficio directo del capital financiero y de los sectores capitalistas internacionales. Un ejemplo muy sencillo. Hasta la época del proteccionismo, uno sabía que Bavaria era una gran empresa cervecera de colombianos, que Avianca era la mayor aerolínea del país de colombianos y que la venta de gaseosas era de Ardila Lule, colombianos. Vayan ustedes hoy y pregunten de quién es Avianca, de quién es Bavaria y de quién es la venta de gaseosas en Colombia, y se van a dar cuenta que cómo se expresa en términos prácticos la globalización de la economía y la globalización del capitalismo. Por supuesto, también la globalización de la pobreza. Todo esto, hoy en día, los 3 periodos revolucionarios del desarrollo, desde la primera revolución industrial, la segunda, la tercera, hoy en día estamos en el campo de la cuarta y algunos dicen quinta
revolución industrial en el mundo, que es la revolución de los sistemas de información y de las comunicaciones. Por supuesto, muchos dicen, es el momento, vivimos el momento en el cual el conocimiento se hace universal. Solamente con espichar el botón de un computador conectado a la internet, puedo tener sobre un tema concreto no sé cuántos centenares de millones de entradas que me permiten acceder en tiempo real y de manera inmediata a ese conocimiento. Lo que antes solo o lo sabía el profesor, que había leído un libro que estaba en la biblioteca y que le recomendaba la lectura de un capítulo a los estudiantes. Entonces, el que más sabía era el autor del libro. El segundo que más sabía era el profesor que había leído el libro. Ya a los estudiantes le quedaban las migajas del conocimiento después de filtrar el conocimiento del autor del libro, el conocimiento del profesor y por último el redrojo que le quedaba al estudiante, ¿no? Pero ahora no. Entre otras, ya para qué bibliotecas, ya para qué comprar libros cuando yo puedo piratear todo el conocimiento habido y por haber, ¿no? A cero costo. Y con ese cuentico estamos como estamos, ¿no? Con ese cuento estamos como estamos. Primero, ¿cuántos de los 6.400 millones de terrícolas, creo que ya va como en 7.000, cuántos tienen la primera condición para acceder a los medios masivos de comunicación? ¿Cuál es la primera condición? No es tener un computador, es tener energía eléctrica. ¿Cuántos terrícolas todavía están sin energía eléctrica? Segundo, ¿cuántos pueden tener una tableta, un computador, un iPad? Dos. Tercero, ¿cuántos pueden pagar una conexión a internet? Y cuarto, ¿cuántos pueden tener la formación básica que les permita ser eficiente en la asimilación de esa masa ingente de comunicación que está a su alcance? La pregunta es, los países subdesarrollados con la revolución tecnológica de los medios de información y las comunicaciones, ¿cuántos países del tercer mundo, países subdesarrollados, han pasado del subdesarrollo al desarrollo? ¿Cuántos? Segundo, ¿cuántos, en qué proporción su Producto Interno Bruto ha crecido frente al antes y a partir de esa revolución? Y tercero, en términos del bienestar social, ¿en qué medida se han mejorado? ¿En qué medida se han mejorado y se han hecho universales los servicios básicos? Voy a mencionarlos: salud, educación, vivienda, transporte y acceso a los servicios públicos de electricidad, de agua, de servicios sanitarios. ¿En qué medida esta revolución tecnológica ha ayudado a eso? No obstante, sí ha permitido, como lo acabo de leer esta mañana en las noticias, cómo durante la pandemia se ha incrementado no el número, sino el patrimonio de los ricos más ricos del planeta durante la pandemia. ¿A costa de qué? De la subyugación y de la esclavización de los más pobres del mundo. De tal manera, así podemos tener gente más ilustrada. Bueno, eso es lo que podríamos llamar la pobreza ilustrada. Qué rico, ¿no? Qué avance tan poderoso ha tenido la humanidad. Véase si no, ¿y a quién ha servido esa revolución tecnológica de los medios de comunicación? A personas como el señor dueño de Amazon, al dueño de Facebook, al dueño de Microsoft, al dueño de Apple, al dueño de Google, que son ahora, que no tienen ni la más remota idea cuánta plata tienen. No es esta perorata mía en este punto tiene que ver con un asunto que es central, y yo creo que ya voy terminando, que es el siguiente.
¿Cuál es el papel de la academia? ¿Cuál es el papel de la academia en estos momentos de una enorme efervescencia, de una enorme fuerza de los movimientos populares y de la protesta social frente al estado de cosas de pobreza, de desempleo, de falta de oportunidades? Y allí me parece que es en donde todos nosotros, como miembros de esa academia, tenemos la obligación moral y política, pero también científica y técnica, para que desde nuestro campo de acción, que es esa academia, podamos contribuir a que las cosas cambien en nuestro país y que cambien a nivel mundial. Y es aquello que tiene que ver con el concepto de lo colectivo, de lo asociativo. Por ejemplo, en el campo del arte, que es la que compromete a esta comunidad académica con la que estamos conversando en el día de hoy. ¿Cómo no entender uno que, por ejemplo, en torno al trabajo creativo de estudiantes y de profesores y de colectivos artísticos, podamos llegar a ir penetrando la conciencia social, de ir contribuyendo con nuestro trabajo a que la gente que está adormecida frente a la situación actual despierte y actúe? En mi época de estudiante y de los primeros años de ejercicio profesional, en Colombia fue muy importante el movimiento cultural en torno al teatro y a las artes escénicas, con personajes que son íconos históricos como Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán, que permitió generar una corriente de opinión a nivel mundial, frente a la cual convergían múltiples movilizaciones y manifestaciones de tipo social y político. Ese es el campo en el cual hoy en día tenemos que ser muy activos y muy diligentes. Algo tan sencillo como dibujar una pancarta para una manifestación, para una marcha. No es lo mismo hacer un garabato en un pedazo de cartón que diga viva el paro. No es lo mismo que si yo a ese pedazo de cartón le pongo un fondo muy bello de una figura o de una representación artística. Ven ustedes. Vean el caso de esta gente que va con los tambores, ¿cómo llaman el brazo? Las batucadas. No habrá algo más bello, más emotivo, más conmovedor, algo que convoque más a la acción que una batucada. Si ven ustedes, queridos amigos, cómo esto lo podemos lograr, pero nada de esto tiene sentido si lo planteamos de manera individual, si lo planteamos de manera esporádica o atomizada y no lo planteamos como un propósito colectivo, incluso como un propósito que va desde la academia, pero que va creando una conciencia social en torno a ello y va llenando de esplendor, va llenando de color, va llenando de grandeza a la protesta social. Si ven cómo todos nosotros tenemos un papel que cumplir, que a pesar, yo soy un viejo, yo ya estoy de ida, este mundo, ¿sí? Pero mantengo vivo ese espíritu de trabajar por una causa, porque es que ahí está mi familia, ahí están mis hijos, ahí están mis nietos, ahí están mis amigos, ahí está la gente de Ciudad Bolívar, ahí está la gente de las barriadas de Cazuca y de Soacha, que son mis hermanos, son colombianos, ¿sí? Y que merecen una mejor suerte, y que yo no puedo estar aquí regodeándome de mi pensioncita, ¿no? Y tomándome de vez en cuando una copita de Jack Daniels mientras el pueblo está aguantando semejantes condiciones de vida. Ustedes me perdonarán, yo no quiero hablar más, ya estoy cansadito.
por lo emotivo de un discurso como este, es una forma como yo decidí enrutar mi vida desde que yo tenía 13 años cuando triunfó la Revolución Cubana. Y desde los 13 años yo mandaba cartas a Radio Habana, Cuba. Y muchas de esas cartas me las contestó una señora locutora de Radio Habana, Cuba, que se llamaba María Montero Triana. Radio Habana, Cuba, transmitiendo desde Cuba, territorio libre de América. Era el eslogan de Radio Habana, Cuba, por allá en el año 60. Y qué bueno, al cabo de mi vida, al cabo de tantos años, poder compartir con ustedes. Les estoy abriendo el corazón, les está hablando una persona, no con la acumulación de conocimientos derivados de los libros y de la consulta bibliográfica y del ejercicio académico puro, sin mancha, inmaculado, sino desde la perspectiva de una vida cargada de experiencias y cargada de compromisos con la gente. Muchísimas gracias por escucharme. Han sido ustedes muy amables. Maestro, colega, Fernando, muchísimas gracias a usted. Como bien usted dice, muy emotivo. Me parece que es una combinación muy fuerte de pasión y conocimiento. Y yo creo que la emotividad es algo que también en estos momentos es fundamental y nos ha removido hasta hasta el corazón prácticamente todo lo que ha pasado en este tiempo. Ha sido un aporte fundamental para nosotros el que usted ha hecho hoy. Yo quería comentar algo para pasar un poquito el diálogo, algunas preguntas que puedan haber y participación de quienes están aquí presentes. Primero que me tocó muy de cerca porque, curiosamente, bueno, soy de origen cubano, soy cubano de nacimiento. Llevo en Colombia ya unos 20 años y es muy fuerte y muy emocionante, repito, escuchar esas sensaciones desde la Revolución Cubana en el 59 y todo lo que tuvo que ver con Radio Habana, Cuba, que además sí lo recordamos y marcó muchísimo en el territorio, en nuestra isla, como quien dice. Entonces, muchísimas gracias por también traer esos recuerdos de esa era de revoluciones que yo creo que hay que retomar y reanalizar también desde el lugar contemporáneo en que estamos y también con el pensamiento crítico que implica este lugar contemporáneo. Pero bueno, hay otro tema que usted toca que tiene que ver con esto que digo y es muy importante, y es todo lo que pasa en el 68. Usted habló del contexto de Francia y bueno, con todo este asunto de cómo también en este momento empiezan las singularidades o las poblaciones en particular a reclamar, a lanzar la voz y a hablar de sus propios deseos, ¿no? Y desde ahí también se desatan toda esta cuestión de gremios, colectivos, de género, de campo, de ciudad, de obreros, estudiantes. Creo que es un contexto que es muy importante que revisemos actualmente porque ya sabemos, y por eso toco el tema, porque usted lo tocó, y creo que es importante cómo los medios que le apuntan a un extremismo dominante están intentando ahora alterar y reinterpretar de manera bastante negativa esas revoluciones que fueron importantísimas y que influyeron en frases como la que usted comentaba, la imaginación al poder, y otras frases que aún son vigentes. Y el otro elemento que quería retomar, que es muy importante de su presentación, es el hecho de lo colaborativo y la asociación a través también del arte. Nosotros creo que la concepción de universidad, esta realidad, este contexto y el movimiento estudiantil también ha obligado a que cambie esta estructura rígida universitaria. Y es muy importante que fomentemos y que sigamos fortaleciendo. En la facultad lo hemos hecho, pero debe ir más allá hacia lo social y fomentar y fortalecer estos espacios comunes. Hay que luchar por los espacios comunes, por los espacios colaborativos, por los espacios transversales también, por los diálogos comunitarios transversales interuniversitarios. Creo que ese es un punto muy importante que usted tocó, pero no como algo periférico, sino que esa sea la esencia de la universidad, porque siempre son los espacios alternos, alternativos, periféricos, ¿no? La clase debería ser eso. En estos momentos, estas clases son las que finalmente nos forman y nos configuran. Y el arte ahí creo que tiene
mucho que retomar, mucho que hacer. Lo ha hecho, pero creo que hace falta unirnos mucho más para hacerlo. Y por último, comentar que curiosamente, y hacerles saber a quienes estén acá presentes, que hago parte de lo que se llaman los asambleístas y las asambleístas de la Universidad Distrital. Estamos llevando a cabo la asamblea universitaria, que es la que vendría a transformar lo que es la universidad actual, ojalá en una nueva universidad. Vamos cambiando los estatutos. Y hay una concepción que la universidad neoliberal sí ha derrumbado, y es la concepción del buen vivir y la relación armónica con el entorno, con la naturaleza, con el ambiente. Como bien usted dice, no como un tema especializado de unas facultades, por ejemplo, la Facultad de Medio Ambiente, sino como una política y como un tema también del lugar humano, de enunciación y de forma de vivir, en definitiva, en nuestra relación también humana y con la naturaleza. Justamente y curiosamente, revisamos la Constitución de Ecuador. Hay 2 o 3 países en América que han retomado la concepción del buen vivir que viene de las comunidades ancestrales y que plantea una relación armónica que también es política, por supuesto, entre ser, naturaleza, derechos de la naturaleza, pero también en la relación de una verdadera participación integral. Me parece que es muy interesante que usted lo toque y que justamente estemos planteándolo. Ya está escrito en el nuevo estatuto, el buen vivir como algo transversal, más allá de una especialidad y más allá de una relación técnica con la naturaleza como ese objeto que se analiza, que se evalúa, que se estudia y que se utiliza, sino como algo que nos atraviesa completamente y de lo que somos parte en plenitud. Y eso ya ha hecho parte del documento de la nueva reforma y el nuevo estatuto universitario. Y qué bien que usted lo venga a tocar, porque son otras maneras de revolucionar más allá de las politiqueras o las formas de gobierno autoritarias. Es un tema también de cómo como ciudadanía y como seres humanos nos relacionamos con nuestro mismo entorno y entre nosotros también. Muchísimas gracias. Quería como retomar esos puntos y muy interesante la coincidencia que siento entre las revoluciones, incluyendo la Revolución Cubana, donde nací, todo lo que pasó en el 68 y los 60, y también este proceso que venimos trabajando en las artes, en la academia, de colaboración, de trabajo social y la concepción del buen vivir, que yo creo que tendría que ser en sí un espíritu transversal a cualquier universidad, más allá de unas técnicas específicas o particulares concretas. Muchísimas gracias, maestro. Más que una pregunta, era como hacer ese comentario y agradecerle. Perdón, agradecerle de corazón. Gracias, muchas gracias, profesor Adrián, por sus palabras. Y bueno, de los asistentes, si hay inquietudes o quieren hacer... Bien, vamos a abrir entonces, por favor, colegas, grupo, ciudadanía, bueno, en fin, hermanos, hermanas, corazones compartidos. Vamos a participar, vamos a hacer las preguntas que sean necesarias, los comentarios que quieran hacernos. Entonces, levanta la mano Damián Virgilio, gracias por estar acá, Damián, Adrián Echavarría y el maestro Daniel Felipe Leguizamón. Entonces, comenzamos con Damián. Tiene la palabra. Adelante, Damián. Damián, ¿ahí nos escucha? Para que haga su intervención. Bueno, no sé si Damián escucha. En lo que retoma la conexión, Adriana, maestra, adelante, por favor. No sé si ahí estamos escuchando. ¿A mí me escuchan? No, no escucho. Bueno, vamos con Daniel entonces y ahorita retoman Adriana y Damián. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias por acoger la invitación al profesor Fernando. Yo querría aprovechar esa experiencia que usted ha tenido con las poblaciones indígenas del país para preguntarle por qué otras visiones o qué otras alternativas se formulan desde estas otras partes del mundo, ¿no? Desde el país, sobre todo. Conocemos la historia digamos, la perspectiva del buen vivir, pero yo entiendo que, por ejemplo, esa es una perspectiva que viene sobre todo de los pueblos andinos, puedo estar equivocado,
y es posible que otros tipos de poblaciones, por ejemplo al norte, como los Wayuu, o personas que viven en otros territorios selváticos, no sé, tienen otros tipos de visiones de comunidad, hacen otro tipo de proyecciones y de propuestas a la hora de replantearnos entre todos una organización social. Gracias, maestro Daniel. Muchas gracias, Daniel, que es una pregunta que tiene una pertinencia total en estos momentos. Veíamos cómo los pueblos indígenas sobrevivientes al genocidio europeo son y se comportan como naciones. Sin embargo, para ellos hay un elemento fundamental de reconocimiento de su identidad cultural y como nación, que es el reconocimiento de su territorio. Una nación sin territorio no es una nación. Miren ustedes, por ejemplo, el drama del pueblo palestino, a quienes lo robaron su territorio para dárselo a los judíos. Y desde hace muchos años, desde la Segunda Guerra Mundial, están luchando por recuperar lo que les pertenecía. Y se convirtieron de nación soberana en una nación paria por problemas de reconocimiento de sus territorios. En términos formales, los pueblos indígenas colombianos, el 60% de los pueblos indígenas colombianos tienen territorio reconocido, sobre todo a partir de la Constitución del 91. Unos más y otros menos, no es una cosa proporcional. Hay resguardos de 15 hectáreas y hay resguardos de 5 millones de hectáreas. ¿Sí ven ustedes? Hay una desproporción muy grande entre lo uno y lo otro, pero el 40% de los pueblos indígenas no tienen territorio en Colombia. Pero aún más, los que tienen su territorio es permanentemente asediado por fuerzas externas, las fuerzas de la minería, del oro, de las exploraciones petroleras, de la acción de colonos, no el campesino pobre que va a tratar de hacer un pedazo de finca en la selva, sino por los grandes emprendimientos agroindustriales que viven asediando los territorios indígenas. Y esa forma del buen vivir en las sociedades indígenas está relacionada entonces a la soberanía sobre el territorio. La soberanía sobre el territorio implica la soberanía alimentaria. Un elemento fundamental de la soberanía de una nación es la soberanía alimentaria, que es lo que perdieron nuestros países con la apertura económica. Perdieron la soberanía alimentaria para convertirse en súbditos, en esclavos del flujo transnacional de bienes y servicios. Recordemos cuando arranca el neoliberalismo en Colombia en el gobierno de César Gaviria, que era ministro de Hacienda del gordo Rubel Holmes, y que del gordo decía, ¿cómo vamos a producir maíz en Colombia cuando importar una tonelada de maíz de Estados Unidos vale la mitad? Es más negocio para Colombia importar maíz que producir maíz. Hoy en día ni producimos maíz y no tenemos con qué importarlo. Quedamos en la olla. Entonces, en las sociedades indígenas, la soberanía alimentaria está vinculada a la soberanía territorial. ¿Y cuál es el significado de la soberanía alimentaria? Ser capaz yo de ser completamente autónomo para cumplir un objetivo fundamental de una sociedad, que es la capacidad de su reproducción biológica. Una sociedad que no sea capaz de ser autónomo para reproducirse libremente a nivel biológico es una sociedad condenada a su desaparición. Por supuesto, esto a su vez está determinado por la capacidad que tengan las sociedades indígenas de guardar la menor dependencia posible de la economía del mercado. Porque en el momento en que una familia indígena en su chagra
tenga que producir maíz y plátano y hojas de coca, no solo para su autoconsumo, sino para vender en el mercado y poder cambiar esa mercancía que venden en el mercado por bienes que él no produce, como zapatos, cuadernos, aspirina, etcétera, etcétera, comienza a flaquear la dinámica y el vigor de la economía indígena. Y en esos momentos, cuando aparecen las necesidades introducidas por la televisión, por la internet, por las fuerzas del mercado, ocurre algo que es dramático, y es que la economía de la chagra indígena, ya sea Huitoto, Huayú, o cualquiera, Huembera, o Cofán, o Catío, cualquiera que sea la etnia, en esos momentos su dependencia económica ya no será de la chagra, sino del mercado. Y todos sabemos cuál es el mayor activo de capital que tiene un indígena. ¿Saben cuál es? Su fuerza de trabajo. Su fuerza de trabajo. Y esa relación con el mercado produce algo que es devastador en términos de las culturas indígenas, que es que el indígena, hombre o mujer, tiene que proletarizarse, irse de su tierra a vender su mano de obra por un salario para suplir esas necesidades económicas que le impone el mercado. Y hasta ahí llega la autonomía y llega la soberanía de los pueblos indígenas. Por eso, esa frase que Adrián pronunció, una frase tan bella, que es la frase del buen vivir, hay que ponerla en el contexto de la competencia salvaje entre esas economías naturales o naturalizadas de los pueblos indígenas y la economía del mercado, que es la que impone las reglas del juego de las necesidades y del consumo. Muchísimas gracias. Daniel quiere ampliar su pregunta y hay unas preguntas en el chat que yo las voy a comunicar, a no ser que quienes las escriben quieran tomar la palabra. Y estamos esperando a que retome sonido Damián y Adriana. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Yo querría ampliar esta pregunta respecto a otra cuestión que se mencionó ahorita, y es la cuestión de lo pluriétnico. Como es que hablamos de un reconocimiento de unos territorios, pero inevitablemente, por lo menos en la situación actual, estamos todos empaquetados en otro gran territorio que nos incluye a todos. Una forma de diálogo es, impuesta o no, la de la economía de mercado, como usted menciona. Pero ¿qué otros tipos de relaciones entre estos territorios, entre estas naciones, se pueden plantear precisamente para desarrollar algún tipo de convivencia más horizontal, más rica en términos de encuentros y de diálogos? ¿Qué dinámicas, por ejemplo, se perciben desde el punto de vista de los indígenas o de determinados tipos de grupos indígenas? No sé si, por ejemplo, la idea de simplemente aislarnos y cada uno tener como su propia porción de tierra es una solución, o si hay otras maneras de concebir esos encuentros, digamos, esos diálogos entre naciones. Sí, sí, Daniel. Es muy interesante tu inquietud y tu observación. Te pongo algunos elementos que la condición de un país pluriétnico y pluricultural no significa el aislamiento, significa exactamente lo contrario, significa la convergencia. Y esa convergencia está fundamentada en la aceptación, el respeto y el reconocimiento del otro. Y ese reconocimiento del otro, en términos de los pueblos indígenas, tiene, a mi modo de ver, 4 elementos que son fundamentales. 1, el gobierno propio. 2, educación propia. 3, el multilingüismo. Y 4, la justicia propia. Estos 4 elementos que he mencionado, gobierno propio, educación propia, multilingüismo y justicia propia,
los 4 elementos están consignados en la Constitución de 1991 y están consignados en el Acuerdo 161 de la Organización Internacional del Trabajo, por allá de los años 80, que establece los derechos de los pueblos indígenas y tribales de todo el mundo. Y que en el caso colombiano, estos 4 elementos de gobierno propio, educación propia, multilingüismo y justicia propia son sistemáticamente desconocidos por parte de lo que pudiéramos llamar la sociedad mayor o la sociedad dominante. Por el contrario, no implica la exclusión, sino que implica el reconocimiento de los derechos del hombre. El artículo 10 de la Constitución Nacional del 91 dice que en aquellos pueblos o sociedades colombianas en donde la mayoría de la población hable un idioma propio, es obligación del Estado garantizarle a esa comunidad la educación bilingüe. Y vayamos a ver hoy en día en cuántas comunidades indígenas se aplica y se cumple ese requisito del bilingüismo. Poquiticas, porque incluso en muchas partes siguen dominando los preceptos canónicos del concordato con la Santa Sede previo a la Constitución del 91. Entonces, para sintetizar tu pregunta, Daniel, el asunto no es si serán excluyentes, sino que si se reconocen esos derechos, necesariamente todos estos elementos se vuelven convergentes en la medida de su reconocimiento y de su respeto. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. La maestra Adriana retomó sonido, miremos a ver si la escuchamos y después paso a leer las preguntas que están en el chat. Entonces, maestra Adriana, probemos a ver si la escuchamos. Adrián, ¿será que podemos esperar un minutico? Que mi papá se tuvo que retirar un minuto. Claro que sí. Ya, un minutico. Claro que sí. Vamos, de todas maneras, voy a ir, si les parece, estructurando un poco el orden. Entonces, como les digo, hay unas preguntas en el chat. Angélica, Dayana no, bueno, hace un comentario, más que una pregunta es un comentario. María Isola Salazar, sí es una pregunta que además muy pertinente y nos las estamos haciendo nosotros acá, en cuanto a qué tipo de educación se necesitaría para esta actualidad. Se parte de la idea de que la educación actual no se interesa por estos asuntos. En el caso nuestro de la universidad, el interés sí se ha hecho evidente, ya pues ha empezado a latir ese interés, pero hay un tema también estructural, casi de concepción estructural de la universidad, que ha hecho un poco difícil la aplicación. Creo que una universidad más transversal, más participativa, horizontal, permitiría estos espacios de diálogo y de construcción con respecto a lo que pasa. Pero no sé si María quisiera, ahorita cuando regrese el maestro Fernando, si quisiera tomar la palabra y ampliar su pregunta o si quisiera que yo la compartiera. Entonces, María, en el chat usted me puede decir si quiere tomar la palabra. Adelante, María levantó la mano. Entonces, mientras regresa el maestro Fernando, es para ir organizando las preguntas que tenemos en lo que él regresa. Entonces, María, adelante, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Yo soy profesora de la Facultad de Ciencias y Educación y tengo a mi cargo una tarea muy delicada y de gran responsabilidad, que es la formación de maestros. Y uno de los interrogantes que me he hecho últimamente es acerca de si la educación que estamos recibiendo es en alguna medida responsable de lo que estamos viviendo. Y yo creo que sí, porque desde la perspectiva de este sociólogo tan interesante, Durkheim, que le dedicó mucho tiempo a analizar la cuestión de la educación,
en su tiempo decía que los procesos educativos son procesos donde las generaciones mayores traspasan lo más valioso de la cultura. Bueno, esa palabra traspasan no es la adecuada. Enseñan a las nuevas generaciones lo más valioso de la cultura. Y es que todos estos tiempos que se corresponden con el neoliberalismo han hecho cortes totalmente absurdos en los currículos escolares. Digamos, yo me he dado cuenta a través del tiempo, porque ya estoy de salida, llevo 22 años en la Universidad Distrital, casi 35 en el magisterio universitario. Digamos, se han dado tales recortes en los currículum, en los planes de estudio, que es otra forma más familiar de llamar, que se recortaron todas esas materias que tenían que ver con el estudio del ser humano, de la condición humana. Podríamos mencionar ética, cívica, ciudadanía, y pareciera que hay un mandato globalizado, podríamos decir, de dejar de enseñar estas cosas en tanto despiertan esa conciencia que todos tenemos de lo que significa ser integrante de la raza humana, ciudadano, etc. Yo trato de traer a aquellos autores, aquellos pedagogos que en su momento se preocuparon por el asunto, empezando por Simón Rodríguez, quien desesperadamente decía: hay que educar en luces y virtudes sociales. Siguiendo con Freire, hay que educar para transformar el mundo, y así otros. Aún entre los pedagogos contemporáneos hay propuestas que tratan de hacer cosas que ayuden a resolver un poco esta situación que es producto de la organización económica que se impuso. Pero yo quiero oír del maestro que me diga qué rumbo entonces debe tomar la educación en este momento y cómo romper esos esquemas y esa indiferencia generalizada de los estudiantes a no querer entender o a no querer tomar conciencia de la realidad social en que vivimos. Gracias. Muchas gracias, María. Y después del comentario del maestro Fernando, vamos con la pregunta de Adriana, que ahora sí tiene el audio listo. Adelante, maestro Fernando. Muchas gracias, profesora María. Quedé muy conmovido con su planteamiento, porque yo creo que sus inquietudes y su pregunta tocan la médula de la crisis social y política de nuestros pueblos, y a veces como esa indiferencia, esa actitud contemplativa y muchas veces complaciente frente al estado de cosas. Dicen los expertos que hoy en día, con esta revolución del conocimiento, de la tecnología, de las comunicaciones, hemos llevado a la humanidad a un callejón sin salida, una suerte de vórtice en el cual el conocimiento está ahogando al saber. Y ese conocimiento que está ahogando al saber está llevando a la humanidad a una profunda noche muy oscura en torno a la capacidad de discernir y a la capacidad de tomar decisiones. Porque ese mar de conocimiento, ese mar infinito de conocimiento y ese estado de confort en que ha caído la humanidad, en donde la internet o Wikipedia me lo resuelve todo, ha llevado a una profunda, a una colectiva discapacidad cerebral y mental de la universidad, de la humanidad, perdón,
en torno a ese elemento fundacional de la inteligencia humana, que es el saber. Una cosa es conocer y otra cosa es saber. Y lo que está en crisis hoy en día es el tema del saber. En mi experiencia como profesor de casi 30 años entre la Universidad Nacional y la Universidad de Caldas y otras vinculaciones académicas, a mí me quedó clara una cosa, que esa profunda angustia existencial que uno como maestro experimenta frente al estudiante, de si uno está seguro o no está seguro de lo que les va a decir, vale la pena o es cierto o es pertinente. La única forma de resolver esa angustia existencial puede ser facilista y medio tonto e ingenuo lo que les voy a decir. Tiene una forma relativamente sencilla de resolverse, es convertirse junto con los estudiantes en sujetos del aprendizaje y en sujetos del saber, y emprender una aventura conjunta con los estudiantes que le permita a los unos y al otro compartir su propia experiencia vital. Que estudiante, así sea el de más humilde procedencia, el de primer semestre que llega estupefacto y asombrado a la academia, no tiene tras de sí un enorme bagaje de saber y de conocimiento que ha sido ofrecido por toda su experiencia vital. Y si uno, como parte de ese colectivo del saber, es capaz y tiene digamos, cierta habilidad de comunicación, de hacer ósmosis, de hacer que las pieles se pongan en contacto en torno a esa inquietud, en torno a esa curiosidad, en torno a esa ansiedad por saber, por el saber, estoy seguro que los resultados serán mucho mejores que la clase magistral, que la posición de autoridad del profesor frente al estudiante, que definitivamente no conduce a ninguna parte. No quiero denostar de los mayores. Tengo los mejores recuerdos de mis profesores de historia en el colegio. Unos relatores eximios, como History Channel, ¿no? Apasionadamente cuentan la historia del Imperio Egipcio, del Imperio Romano, del Imperio Griego. ¿Cómo va a desconocer uno la memoria y la sabiduría de esos profesores? Pero es que hoy en día es distinto, ¿sí? Hoy tiene que ser un trabajo colectivo, tiene que ser un propósito común de los unos y del otro en torno a ese saber. Y para aterrizar el asunto, ¿cómo es posible que uno siga como profesor hablando en abstracto del desarrollo de la humanidad o hablando en abstracto de la historia de la humanidad sin llevar a sus discípulos, sin llevar a sus compañeros estudiantes en compañeros de causa? Porque es que en la academia es eso, todos, estudiantes y maestros, somos compañeros de causa, ¿no? ¿Cómo no llevarlos a que comencemos colectivamente a indagar en dónde está el origen de las cosas? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Dónde están las contradicciones? Perdónenme lo que les voy a decir, eso es de la esencia del marxismo. Es tener un ojo crítico en el conocimiento de la historia y en la interpretación de los fenómenos, no en lo que dice fulano y no basado en lo que dice sutano. O pensar, ya para ir a otros ámbitos del conocimiento, queda absolutamente claro que el arte, la literatura y la cultura son elementos fundamentales de ese planteamiento vital de desarrollo del ser humano. Pero díganme ustedes, cuando un estudiante estudia matemáticas o estudia física o estudia química, son químicamente puras las disciplinas en términos de lo social, en términos de lo político, en términos del destino del género humano. Lo estamos viendo con la pandemia.
son las ciencias de la salud, es la investigación científica en torno al estudio de los virus y de las vacunas para contrarrestar su efecto, independientemente del orden mundial que tiene a la población mundial dividida entre los que tienen acceso a las vacunas y los que no tenemos acceso a las vacunas. ¿Eso es neutro? ¿La ciencia es neutra frente al destino de la humanidad? Es allí donde tenemos que aterrizar el papel de los maestros frente a los estudiantes y el destino y el compromiso tan grande que tenemos para que en adelante las cosas no sigan siendo así y que los pobres, como no tienen acceso a la vacuna, que se mueran. Gracias, maestro. La maestra Adriana ahora sí tiene sonido y a continuación de la maestra Adriana leemos las preguntas y comentarios que hay en el chat, incluyendo uno que se sumó, una pregunta de Fernando Infante. Adelante, maestra Adriana. Hola, maestra. Es que tenía problemas con el sonido la maestra Adriana. Bueno, hay una pregunta de Fernando Infante. Con la situación compleja del paro, ¿para dónde cree que vamos? ¿Qué viene? Con la represión tan fuerte a la juventud combativa. Compleja pregunta, maestro, pero bueno, como usted quiera abordarla. Esa es una pregunta para la dirigencia política del país, ¿no? Como en el concurso del espectador de muchísimos años. ¿Y dónde está Javier? ¿No? Yo pregunto, ¿y dónde están los dirigentes? ¿Dónde está la intelectualidad ilustrada? ¿Dónde está la dirigencia obrera y sindical ilustrada? ¿Dónde está la dirigencia gremial de los sectores de la salud, de los bancarios, de los sectores de los servicios, que estén al frente del movimiento, como decimos vulgarmente, tirándole línea a ese movimiento espontáneo de las masas, a ese movimiento espontáneo de las juventudes? ¿Dónde está esa dirigencia? Querido estudiante que hace esa pregunta tan importante, perdón, querido profesor, pero como de noche todos los gatos se ven pardos, yo en este momento frente a este sistema despersonalizado de lo virtual, todos los gatos se ven pardos, los veo a todos igualitos. Entonces me excusan. Siempre pongo dos ejemplos históricos muy importantes. La Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Bolchevique de 1917. La Revolución Francesa fue la insurrección incontenible de las masas obreras en un proceso espontáneo de destrucción del sistema feudal y de surgimiento, digamos, de la revolución industrial, de la emergencia del sistema capitalista de producción, por un lado, y por el otro lado la subyugación de los campesinos sometidos al régimen feudal, de los grandes señores feudales en el campo. Ese pueblo se insubordina, viene la toma de la Bastilla, vienen las grandes confrontaciones contra las huestes del rey, con uno de los Luises de esa época. Pero ¿quiénes son los que logran darle un rumbo, una orientación a esa insurrección espontánea de las masas? Fue la Ilustración de Voltaire, de Danton, de Marat y de toda esa, llamémosla, intelectualidad liberal ilustrada que canalizan ese inconformismo popular y que aparecen los tres elementos fundacionales de la Revolución Francesa y la democracia moderna, que son égalité, igualdad, libertad y fraternidad. Égalité, liberté, fraternité. Son los elementos, de ahí nace todo el código y los principios de los derechos humanos a nivel universal, etcétera, etcétera. Y el segundo ejemplo es el de la revolución bolchevique en Cuba, en Rusia. Tengo una fijación cubana que no la puedo dejar hasta el día que me muera. Que es la revolución bolchevique en Rusia.
y en donde el fortalecimiento de los sindicatos fabriles en todo el imperio zarista, las condiciones laborales de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, pero también el servilismo de los campesinos, doblegados por los kulaks y los terratenientes rusos, generan estados importantes de insubordinación y de protesta. ¿Qué es lo que hace el partido bolchevique de Lenin? Que todavía no era el partido bolchevique, pero eran partidos minoritarios, absolutamente minoritarios, pero que tuvieron la capacidad de entrar a la esencia del movimiento revolucionario espontáneo de los sindicatos y de los campesinos y canalizar esa protesta, organizar a la gente, generar la asamblea de los soviets y las asambleas de campesinos y generar un Congreso Nacional de Soviets y Campesinos que finalmente fueron los que determinaron la abdicación del zar y la muerte del zar y el comienzo del triunfo de la Revolución de Octubre. ¿Dónde están los dirigentes colombianos en estos momentos canalizando la insurrección popular? Porque lo que estamos viviendo en Colombia es un estado insurreccional, pero un estado insurreccional espontáneo, sin una dirigencia que canalice y organice. Porque los movimientos espontáneos necesitan dos cosas fundamentales. Una es organización de masas para la acción de masas. Y otra es la dirección política de esas masas. Si no hay dirección política, el movimiento sucumbe al espontaneísmo. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la respuesta a tu pregunta. ¿Para dónde vamos? Solo en la medida. No podemos seguir pensando que por la vía de los twitters de Petro o de Humberto de la Calle o de quien sea, puede ser el más demócrata y el más revolucionario del mundo, que se bajen de la nube, que si piensan que con Twitter y con mensajitos de voz van a poder canalizar el estado insurreccional que estamos viviendo en estos momentos en el país. Muchísimas gracias, maestro Fernando. Había una pregunta anterior de Torres Rivera, y en este asunto de la autonomía de las tierras y de la autonomía de las comunidades indígenas fundamentalmente, que él se pregunta si las tierras que poseen los indígenas en su mayoría son o no fértiles para el cultivo. O sea, ¿es posible esta autonomía con el estado de las tierras y de los suelos? O no sé si sobre eso se puede comentar algo. Sí, claro, bueno, ahí hay de todo, ¿no? Es más bien casuístico si son fértiles o no. Hay una regla general en los resguardos indígenas ubicados en la región andina, en la región más influenciada por la expropiación de las tierras de los pueblos indígenas. Casi siempre hay una relación directa entre lo precario de la fertilidad de los suelos, la topografía, etcétera, etcétera, la cantidad de tierra disponible para esos resguardos y la crisis de estas sociedades indígenas. Los resguardos más pequeños del país son los que están en los Andes, ¿no? Los resguardos más grandes son los que están en la periferia, en la Orinoquia, en la Amazonia, ¿no? Hay resguardos como el del predio Putumayo o el resguardo de Unuma de los Guajivos en los llanos orientales, que son resguardos en donde hay que hablar de millones de hectáreas. Por ejemplo, el resguardo indígena y la reserva natural de los Nucac Macuc entre el Guaviare y el Guainía tiene 700.000 hectáreas. Entonces uno diría, pero 700.000 hectáreas, ¿quién diablos tiene la plata para sembrar 700.000 hectáreas? No, son 700.000 hectáreas de selva, ¿verdad? Pero como los Nucac Macuc son un pueblo nómade y no son agricultores, ellos son recolectores, necesitan enormes extensiones para poder hacer sus recorridos a través de sus bandas. Ellos están organizados en pequeñas bandas de 15, 18 personas
que recogen 3 o 4 familias, porque la oferta natural del bosque no les da para sostener poblaciones muy grandes, si apenas ellos son recolectores. Además, los suelos de la Amazonia y los suelos de la Orinoquia son suelos muy pobres en términos de fertilidad, en términos agronómicos, son suelos muy pobres. Entonces, allí lo que predomina es la agricultura de la chagra, que es la tala y la quema de un pedazo de selva donde se siembra una cosecha, pero en esa chagra que se siembra no se puede volver a sembrar sino dentro de 20 o 30 años, cuando el bosque ya ha crecido nuevamente y ya lo pueden volver a tumbar y a quemar. Entonces, el área hay que mirarla en el contexto de la particular cultura indígena, ¿no? Si son indígenas de selva o de los llanos orientales, o si son indígenas ya muy campesinizados en los Andes. Muchísimas gracias, maestro Fernando. María, no sé si la mano la tenía ya levantada o si la levantó ahorita María Isola. Disculpe, se me quedó levantada. Tranquila, María, muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias, maestro Fernando. No queremos tampoco abusar mucho de su tiempo y de su magnífica energía, que hay que cuidarla, que hay que preservarla porque la vamos a necesitar mucho. Muchas gracias. Necesitamos que se cuide mucho porque personas como usted son muy valiosas para estar todo el tiempo aprendiendo y estar con esta activación constante. Y bueno, de todas maneras, si hay algún comentario, alguna pregunta, sin ningún problema en el chat, por favor, pueden pedir la intervención o levantar la mano directamente. Damián, yo no sé si Damián y Adriana por fin tienen sonido, porque habían pedido la mano, pero no se les escuchaba. Hola. Entonces, Adriana, bueno, entonces... Ahí está en familia Adriana. Tengo aquí a mi hija de 11 años cacharreando. Ok. Bueno, entonces terminaríamos con la intervención de Adriana y agradeciendo al maestro por todo el tiempo que nos ha brindado y dedicado. Adelante, Adriana. Gracias, maestro Adrián. Maestro Fernando, pues muchísimas gracias por toda esa generosidad y esta charla con nosotros. Yo pues quería hacer como algunos comentarios, también como hacerle una pregunta. Bueno, uno, porque me parece muy interesante todo lo que usted ha dicho con respecto a las revoluciones. Y digamos, yo viví durante 8 años en Rusia antes de la perestroika y después de la perestroika otros años. Digamos que la visión del mundo y pues de todos estos acontecimientos que fueron tan importantes, pues digamos para la humanidad, veo que ahora todo este neoliberalismo y el capitalismo salvaje quiere estar borrando toda la evidencia que hay de las revoluciones que se han dado, pues digamos, en el mundo. Yo veía la semana pasada un reportaje acerca, pues digamos, de la celebración de la Gran Guerra Patria en Rusia, y le hacían una entrevista a los muchachos jóvenes, a la gente joven en los Estados Unidos, les preguntaban quién había derrotado a los nazis, y los muchachos decían pues que no sé, no sabían mucho, pero que pensaban que era el ejército norteamericano. Después de 45 millones de muertos y después de esa gran guerra patria, hay una celebración, digamos, como la que tiene todos los años Rusia con el Día de la Gran Victoria, pero también, digamos, con respecto a la Revolución Cubana, y pues sin ir más lejos también de nuestros acontecimientos aquí como el Bogotazo y pues miles de cosas que han sucedido y nos quieren borrar la memoria. Me parece gravísimo que no solamente esto suceda, sino que también toda esa retórica cuando se trata de todo lo que es de izquierda y todo lo que son revoluciones y todos estos términos despectivos pues de los mamertos y del comunismo y de todo eso, sea una retórica que después de la Guerra Fría se esté utilizando con muchísima más fuerza y negándole a la juventud, digamos, el acceso a una cosa tan grave como fue derrotar el nazismo en Europa y pues de todos los muertos que puso este país, y convirtiendo la historia
pues realmente en que los ganadores fueron otros y no quienes lo hicieron. Yo doy clases de danza, maestro. Yo soy bailarina y soy coreógrafa. Y frente a todas estas cosas, muchas veces yo me pregunto, digamos, qué cosas sería importante, por ejemplo, empezar a implementar en mi clase en este semestre. Justo antes de que empezara todo este tema del paro, empecé a trabajar pues con un grupo de dirección coreográfica a trabajar sobre los grupos ancestrales. Y la primera respuesta que yo tuve de ellos, bueno, sí, maestra, ¿será que unos podemos trabajar en esto, pero otros podemos escoger como otro tema? Quizás como esquivando el hecho de querer trabajar en algo que no era como de mucho interés, ¿sí? Y bueno, ese es el segundo comentario. Y el tercero, yo sé que todo esto está un poco díscolo, pero no importa. El tercer comentario es sobre todo esto que está pasando ahora, porque usted decía que todo este movimiento espontáneo, que efectivamente no es un movimiento armado, que no es, digamos, una revolución armada que se puede presentar en este momento para la toma del poder o para el cambio o algo, pero sí es un grupo de muchachos que han logrado poner en vilo a los grandes industriales de este país, porque constantemente lo estamos viendo en las noticias que todo el desabastecimiento del país está entrando en quiebra, o sea, toda esa narrativa que nos tienen en este momento y que dice que están realmente asustados porque son las grandes superficies. Ayer veía una cantidad de gente en las redes diciendo, pero es que no estamos desabastecidos, y sacaban fotos de la tienda del barrio, de las plazas de mercado y de todo esto. Entonces, toda esa organización que usted, digamos, propone como esos dos puntos de organización de masas y dirección política de masas, de qué manera poderla propiciar, pero también con una visión a que esos dueños, a todos los cacaos, como los llamamos nosotros, realmente tienen una posibilidad, digamos, una responsabilidad muy grande, porque quienes se ven y toda esta narrativa, entonces todo es culpa de Petro, todo es culpa de la izquierda, todo es culpa, sí, pero en ningún momento está saliendo que realmente los banqueros y los dueños de estas grandes superficies y de las industrias de este país son los verdaderos culpables de todo esto que viene pasando, pero siguen ocultos y detrás de políticos útiles que ellos han tenido delante de sí para no mostrarse de frente. Entonces, eran esas tres cosas, bueno, cualquiera de ellas. Gracias, maestra Adriana. Y aparte del comentario de Adriana y lo que el maestro tiene que comentar, aquí pregunta Nidia Tatiana si hay algún texto del maestro Fernando que se pueda consultar digital o en físico, o algún libro, alguna publicación, alguna investigación. Ok, gracias. Spasiba, Gaspasha, Adriana. Я говорю по-русски. Не за что. Mala 10, товарищи. Los hijos que tengo se los debo al hecho de haber tomado unos cursos de ruso con una otra estudiante de matemáticas también, cuando éramos profundos admiradores del socialismo soviético, cuando éramos peladitos, y que esta muchacha se convirtió luego en la madre de mis hijos. Caramba, historia tan linda. Con el tema, con tu primera pregunta, yo creo que el hecho más doloroso de la historia contemporánea de la humanidad fue el quiebre de la Unión Soviética. ¿Saben por qué? Porque el quiebre de la Unión Soviética dejó al mundo, privó al mundo del sueño de ser distintos. Privó al mundo de la posibilidad de hacerse socialista. Es como si en algún momento, hoy en día, frente a la crisis global, desapareciera la revolución cubana, con todos los cambios, con todas las cosas que han tenido que introducir después de más de 50 años de bloqueo económico y de asedio político. No hay nada que duela más que eso, después de saber lo que fue
ese proceso que fue de muchísimos decenios de la lucha política de las internacionales, del planteamiento marxista sobre la lucha de clases y de la revolución socialista, que terminó finalmente en el triunfo de la revolución soviética y en el casi triunfo del socialismo en Alemania, en pleno surgimiento del fascismo. ¿Cómo olvidar la historia? Recordemos con Napoleón. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Ojalá la historia del bolchevismo y de la revolución soviética se repitan. Entre más pronto, mejor. Segundo punto, con el tema del arte. Bueno, tú eres bailarina. Si algo sobrevivió a ese enorme desarrollo del arte, de la literatura, de todas las expresiones artísticas de la Unión Soviética, quedan relictos, quedan expresiones maravillosas. El ballet Bolshoi, Breyev, toda esa serie de bailarines de la danza clásica que se gestaron en esa gloriosa Unión Soviética. No hablemos de ideologías ahora, no quisiera hablar de Stalin, ni del camarada Trotsky, ni del camarada Lenin, ni de Bukharin, ni de Plejánov, pero tampoco hablar de Gorky, en fin, porque no es el caso, es el contexto histórico en que se dio la Revolución Soviética y lo que eso significó en términos, por ejemplo, del florecimiento del arte y de la literatura. Así algunos lo desconozcan. Y el tercer punto, no me cabe duda que lo que estamos viviendo es una expresión difícilmente vista anteriormente en la historia social y política de Colombia. Yo lo decía en una charla anterior con la Universidad Nacional hace unos días. Estamos viviendo, en términos del más puro planteamiento marxista, un estado insurreccional. Son las masas embravecidas, las masas que no se detienen ante la violencia oficial, la expresión de los jóvenes, la persistencia de las movilizaciones, cuando las movilizaciones en Colombia habían durado más de un mes, cuando habían tenido el nivel de eficiencia en términos de movimientos de opinión pública. Esto no lo habíamos visto en Colombia, yo creo que nunca antes. No obstante la violencia, no obstante la emergencia de esas fuerzas de extrema derecha, por ejemplo, en el caso de Cali, desde burbujas blancas echándole bala a la minga indígena o echándole bala a los manifestantes. Pero no me cabe la menor duda, y esto es de la esencia también de la experiencia histórica, que les puse ya el ejemplo de la Revolución Francesa y de la Revolución Bolchevique, pero también de la Revolución Cubana. Hay que esos movimientos espontáneos de masas cargarlos de organización. Ojo, frente a lo espontáneo. ¿Cuál es el oponente de lo espontáneo? Lo organizado, ¿sí o no? El componente de la organización y el componente de la dirección. Querámoslo o no, las masas solas seguirán siendo espontáneas. Necesitan una dirección y una organización política. El último ejemplo más reciente en el contexto internacional fue lo que significó en España el movimiento de los indignados, que dio pie al famoso 4 de marzo, creo, 15 de marzo, y que dio origen al partido político de Podemos, de Unidas Podemos. Puede que estén en crisis y que este movimiento fue de más a menor, pero ¿sabe qué lograron los indignados en España? Primero, lo más importante, rompieron con el bipartidismo del PSOE y del Partido Popular. Acabaron con el bipartidismo. Y después de 40 años de la, entre comillas, democracia española, a pesar de la monarquía, lograron hacer un cogobierno con el PSOE y de manera digna gobernar al país frente al franquismo y frente al monarquismo de extrema derecha, que ha sido la condición de España desde siglos atrás. De tal manera que sin estas condiciones, querida Gaspachá, Adriana, no tenemos esperanza.
Pero eso es muy triste, maestro, algo hay que hacer, o sea, no puede ser que se pierda tanto impulso y tanta gente y tantos muchachos muertos. Bueno, pues entonces vayámonos todos para la calle y dirijamos el movimiento, es lo único que nos queda. Así es. Unirse, unirse evidentemente. Así Y tiene creo que lo que ser. hablaba el maestro Fernando al comienzo es unirse. Tenemos que unirnos desde todos los campos y el lugar del arte y la academia ahí también es fundamental en esa unión, Sí, señor. en esa asociación. Bueno, Muchísimas gracias, maestro Fernando. No tenemos cómo agradecerle todo este tiempo que nos ha dedicado. Bueno, no, ya por último, textos suyos que se puedan consultar en términos quizás de... bueno, Enrique les estará enviando a ustedes una listica de trabajos que he publicado y otros que no he publicado sobre estos y los más variados temas concernientes con lo que hemos conversado el día de hoy. ¿Okay? Muchísimas gracias, maestro Fernando. Entonces Bueno. lo recibiremos. Podríamos abrir algún tipo de drive o algo para compartir quien quiera leer sus textos y bueno, Enrique nos dirá cómo hacer eso. Con eso organizamos un material también académico, ¿no? Importantísimo, que al conocerlo usted también podemos fortalecer el material de consulta académico con pensadores también acá en Colombia, ¿no? Y no necesariamente siempre buscando en otros territorios. Muchísimas gracias y muchas gracias. Gusto, mil gracias a ustedes por la invitación y un Muy abrazo amable para todos. Muchas gracias, maestro. Un abrazo. Creo que Gracias. invito a que pongamos todo el que pueda y quiera poner Muchas su gracias. micrófono y su cámara, por favor, para que saludemos al maestro, para que vea que ha estado acompañado todo el tiempo, todas las cámaras posibles, todos los micrófonos si quieren al tiempo. Un aplauso colectivo. Gracias, maestro. Muchas gracias. Спасибо, товарищ. Pasivo. Gracias a todas las personas presentes. Gracias, chao. Gracias, maestro. Y aquí Chao, viene la gracias. paz. Gracias, chao. Muchas gracias, hasta luego. Muchas Hasta gracias, luego. quedamos pendientes de la invitación. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Josué. Gracias por Muchas gracias, maestros. Gracias, Mélida. Gracias. Gracias a usted. Gracias, Clara. Gracias, maestro. Gracias. Maestro Adrián. Hola, por acá todavía. Hola, Adriana. Maestro, es que quería pedirle un favor, pero no sé si es que usted que es tan curioso con todos los temas tecnológicos, tengo la cámara, no la puedo prender desde hace como ya 6 días y no sé si usted pudiera darme algún tip por ahí. Y en esos días, por supuesto, usted ha apagado y ha vuelto a encender el computador. Sí, y es más, me metí por ahí a un tema de configuración para ver si era como por ahí, pero que va. Eso tiene un montón de opciones, porque ya me ha pasado. Una de las opciones es que haya un programa corriendo en paralelo. O sea, en algún momento uno dejó de hecho muchas veces hasta alguna reunión que se quedó en paralelo o algún programa de video que usa cámara, de edición de video, que queda en paralelo prendida. ¿Usted tiene la cámara integrada directamente al computador? Sí. ¿Y en la configuración que le aparece, la cámara aparece activa?
No, aparece una camarita con un tachada. Aparece con una línea así diagonal, tachada. Por ejemplo, si yo en este momento tengo prendida la cámara y no me ven. Y entonces si yo voy a cámara, aparece como una cámara de fotografía y aparece tachada. Hola. Maestro. Ay, pues.